Saludos, saludos, feliz sábado mis hermanos, qué bueno una vez más, ya viernes de tarde, de noche y ya comenzó el sábado, así que un feliz sábado para todos. Estamos aquí en el programa de la iglesia de Morristown, en otro encuentro más este viernes de noche, así que Dios les bendiga a todos, un feliz sábado, desde ya un abrazo, vamos a orar y comenzamos nuestro estudio de esta noche. Querido Padre y buen Dios, gracias. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos un nuevo encuentro para estudiar tu palabra, encontrarnos contigo, encontrarnos entre nosotros como hermanos y el encuentro con la Biblia. Acompáñanos en la experiencia de esta tarde, esta noche ya, iniciando estas horas del sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando la serie de cómo Dios nos libra del pecado. El miércoles estudiamos cómo Dios nos libra de la culpa a través de la justicia de Cristo. Su muerte, su sacrificio, su vida perfecta, todo eso fue acreditado a nuestro favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos justificados gratuitamente por Cristo y en él tenemos vida eterna. Por eso la importancia de Jesús, la importancia de Jesús en nuestra vida. Y hoy vamos a estudiar, el miércoles estudiamos cómo Dios nos libra de la culpa a través de la justicia de Cristo. Hoy vamos a estudiar cómo Dios nos libra de la influencia, libres de la influencia del pecado. Y en otro momento estudiaremos cómo Dios nos libra de la presencia, libres de la presencia del pecado. Ya nunca más existirá, pero mientras existe pecado necesitamos la justicia de Cristo y necesitamos el proceso de santificación, el Espíritu Santo guiándonos en el proceso de santificación. Hay un versículo en el libro de Juan, el capítulo 8, en la experiencia de la mujer adúltera, que llegan los fariseos ante Jesús, la traen después de haberla sorprendido en adulterio. Qué raro que solamente la trajeron a ella, debieron haber traído al hombre que también fue sorprendido con ella para apedrearlos a ambos. Pero la intención de estos líderes espirituales religiosos era entrampar a Jesús, para tener razones para condenarlo, para deshacerse de Jesús. Entonces la traen a ella, le dice, mira, ella fue encontrada en pleno acto de adulterio. ¿Qué haces tú? ¿Qué dices tú? Hay que apedrearla. Y él comienza a escribir en el suelo los pecados de todas esas personas que querían apedrearla. Ya tenían piedras en la mano. Y cuando esa gente comienza a observar que Jesús conocía sus corazones, se fueron. No la condenaron, no la apedrearon. Y aquí viene el versículo de hoy, Juan 8:11. Cuando Jesús se acerca a ella, le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, ninguno, Señor, me ha condenado. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa frase de Jesús tiene mucha profundidad de sentido, mis hermanos y amigos. Vete y no peques más, no te condeno. Jesús no vino a condenar al mundo. Juan 3:16 dice que porque de tal manera envió Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito, lo amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Y en el versículo 17, Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo. Ese es el propósito. Y en el plan de la salvación está una parte de ese plan llamado santificación. Libres de la influencia del pecado. Por el Espíritu Santo, las personas convertidas se mantienen ligadas al Salvador. Alabado sea el Señor. Como las lámparas están ligadas, como los pámpanos están ligados a la vid, como las lámparas necesitan tener aceite para poder brillar. Así que el Espíritu Santo es
el agente divino, la persona divina que nos acompaña en este proceso. Después de haber aceptado a Jesús como Salvador, ya fuimos declarados justos, pero para mantenernos justos necesitamos tener a Cristo Jesús en nuestro corazón todos los días. Y ese proceso está acompañado con una etapa llamada santificación, transformación, no pecar más, ya no desear pecar, tener aborrecimiento hacia el pecado. Y entre más cerca estemos de Jesús, más lejos estaremos de Satanás. Entre más cerca estemos de lo santo, más lejos estaremos de lo pecaminoso. En el proceso de salvación, esa palabra vete y no peques más corresponde a lo que se llama santificación, el proceso de santificación. La santificación es una obra de toda la vida. El bautismo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, no es el punto de graduación de un curso bíblico o que ya ahí llegamos, es el punto final de nuestra experiencia. No, es el punto de partida. Cuando aceptamos a Cristo somos justificados, nuestra culpa se nos quita porque nuestros pecados fueron cargados por Jesús y Él los clavó en la cruz. Nuestra condenación Él la recibió para darnos salvación. Y después de aceptar esa obra de Cristo, ahora inicia el proceso de maduración, de crecimiento, de fortalecimiento de nuestra fe, de nuestra propia vida, ser un testimonio, mis hermanos. Ser un testimonio vivo. Esta es una pregunta reflexiva, hermanos queridos y amigos que están viéndonos por la transmisión del programa de hoy. ¿Estás siendo tú un testimonio del poder transformador de Jesús? ¿Eres una persona diferente a como eras antes de haber conocido a Jesús? ¿Sigues madurando, creciendo, fortaleciéndote, testificando con tu propia vida, tu carácter, tus palabras, tus acciones, tu fidelidad, tu servicio? Eso es santificación. Eso es crecimiento espiritual y esa es una obra de toda la vida. Dios nos hace herederos del hogar celestial cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Alabado sea el Señor. Él dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Recuerdan, hicimos la referencia el miércoles pasado de Zaqueo, cuando Jesús llega a Zaqueo, también la experiencia de la mujer adúltera que fue perdonada por Jesús. Y Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Al preso que estaba en la cruz le dijo, yo te prometo hoy, yo te digo, te estoy diciendo una promesa hoy. En este momento que estamos muriendo, te estoy prometiendo algo. Tú vas a ser salvo. Tú vas a estar conmigo en el paraíso. No iba a ser en ese instante. Jesús no ascendió al cielo en ese momento. Cuando Él resucita, que María y las otras mujeres llegaron a verlo, María lo iba a tocar y Él le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. La promesa del paraíso para el preso que estaba muriendo al lado de Jesús era hacia el futuro, cuando Jesús venga por segunda vez y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Él, sin embargo, estaba haciéndole la promesa en ese momento. Hoy te prometo que tú estarás en el paraíso. Adicional a eso, esa promesa se trasciende, se va hasta nuestros tiempos, hermanos. Esa promesa de salvación que se hizo en la cruz es para nosotros también. Así que allí Jesús estaba muriendo por nosotros en la cruz. Ahora, en la santificación, esto es la justificación, la muerte de Cristo en la cruz y su vida justa, su muerte, su sacrificio, se nos transfiere a nosotros. Ahora, en la santificación, aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Él dirige nuestra vida y pasa a conducir nuestros pensamientos, emociones, acciones.
Él es el soberano, el Señor de nuestra vida. Santifica diariamente nuestro vivir. Miren, vamos a leer en Primera de Pedro. Ahí tengo un par de referencias con relación a este tema. Ya vimos en Juan la experiencia de la mujer que fue perdonada. Ahora, en Primera de Pedro, sigan conmigo el texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Proceso de santificación. El proceso de obediencia, de madurez, de crecimiento espiritual, de llegar a la estatura de Jesús. No nos comparemos ni midamos la estatura de otro hermano con la estatura de nosotros. No, eso es legalismo y a veces es hipocresía. O nosotros mismos, yo tengo una corbata y mi estatura es mayor que el hermano humilde de la iglesia. No. Mi estatura es igual a la de los demás hermanos. Espiritualmente hablando. La estatura a la que nosotros debemos medirnos no es la horizontal entre hermanos. No. Nosotros debemos ser una influencia para ayudar al crecimiento de nuestros hermanos, amigos, familia, hijos, padres, esposos, esposas. Somos una influencia. Pero la estatura a la que debemos medirnos nosotros es la de Cristo. Allí, a ese hombre perfecto, a esa estatura es la que debemos llegar. Por eso mi tema en esta noche es libres de la influencia del pecado. Eso se llama santificación. Y miren lo que sigue diciendo acá, en el capítulo 3, versículo 15. El mismo Primera de Pedro. Sigan leyendo conmigo ahí en la Biblia de ustedes. Ahora el capítulo 3, versículo 15. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso te preguntaba hace un momento, una pregunta reflexiva de hoy, si estaba haciendo un testimonio. Si tu vida, si tus vivencias, si tu experiencia, si tu presencia era un testimonio. Solamente tú puedes contestar esa pregunta. Solamente yo puedo contestarme esa pregunta. Quiero ir finalizando mis reflexiones diciendo lo siguiente. La experiencia con Cristo es progresiva. Aquel que fue justificado, que fue comprado con la sangre de Cristo, Él ocupó nuestro lugar y recibimos su justicia, justificación, es comparado con la luz de la aurora. Esa luz va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, esto indica crecimiento. Es como cuando sale el sol por las mañanas y va subiendo el grado de luz, de calor, hasta que el día está en plenitud, en el pleno mediodía, el sol radiante. Eso está en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer Proverbios 4, 18. Proverbios 4, 18 dice lo siguiente. Déjenme leerles aquí en mi Biblia. La senda del justo, o sea, el que fue justificado por Cristo, el que fue salvado por Jesús, el que aceptó a Cristo como Salvador. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí están varios aspectos. Justificación,
somos declarados justos, perfección, vamos creciendo, vamos creciendo. Perfección no es ausencia de pecado, es ausencia de su influencia. Por eso nosotros necesitamos la justicia, porque el pecado todavía existe. Las posibilidades de pecar existen, las tendencias a pecar existen, el pecar existe. Y si alguno de ustedes llega a pecar, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero es su influencia la que ya no debe existir, su poder encima de nosotros debe ser vencido. Y ese proceso se llama santificación. La verdadera santificación es una obra diaria, continua, para toda la vida. Encontramos en el libro La edificación del carácter, página 7. La mayoría de los cristianos acepta con alegría a Cristo como Salvador. Dicen, bueno, Jesús, muchas gracias por lo que has hecho por mí. Estoy feliz porque te acepté como Salvador. Siento que fui perdonado. Tengo paz en mi mente, en el corazón. Estos mismos cristianos se niegan a aceptar a Cristo como su Señor. Porque además de Salvador, es nuestro Señor. Y hay que aceptarlo como Señor para que Él siga señoreando en nuestra vida toda la vida. Todo el tiempo. Y si Él es el Señor, y si el Espíritu Santo está transformando nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro carácter, entonces estamos en el camino de la santificación. En el corazón renovado, el deseo de pecar no prevalecerá. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Y Jesús, que nos salvó, también nos santifica. Alabado sea el Señor. Quiero terminar con una historia. En los tiempos de Abraham Lincoln, cuando se firmaron esos decretos de que ya se terminaba la esclavitud, nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Si alguno de ustedes está siguiendo la transmisión en otros lugares, allá en sus países, Dios les bendiga. Desde la iglesia de Morristown, aquí en New Jersey, en Estados Unidos. Y pues uno de esos presidentes, el número 13, Abraham Lincoln, firmó unos decretos para ya poder acabar con la esclavitud aquí en este país. Y se cuenta una historia de un viejo esclavo, Joe, el viejo esclavo Joe. Él estaba siendo vendido en las plazas, justo un tiempecito antes de que se firmara esos documentos del presidente Abraham Lincoln. Y él era un hombre fornido, grande, fuerte, con sus músculos bien formados. Era un esclavo muy codiciado y muy cotizado. Pero él decía, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Y estaba ahí aferrado y no voy a trabajar. Y pues la gente pues, llamaba la atención porque era un hombre muy, muy fuerte para hacer las labores de un esclavo. Pero como él decía, no voy a trabajar y no voy a trabajar, nadie lo podía callar, no le podían quitar esa voluntad de decir, no voy a trabajar. Pues entonces los que ofrecían, los que estaban dispuestos a comprarlo, no lo compraban. Y bueno, y el dueño de los que estaban haciendo la subasta de venta de esclavos estaban desesperados, nerviosos, molestos, porque Joe decía, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Gracias a Dios que con el presidente Abraham Lincoln, toda esa esclavitud que nunca debe haber sucedido, se terminó en este país y alrededor del mundo, aunque todavía hay ciertas esclavitudes que entristecen el corazón humano y entristecen el corazón de Dios. Pero aquí la experiencia de Joe es una experiencia maravillosa al final, porque Joe allí en la plaza
decía, no voy a trabajar. Hasta que un hacendado, un señor de una hacienda, de unas tierras que estaban afuera del pueblo, escuchó a Joe, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Y él llegó a ofrecer dinero y dijo, yo voy a comprar ese esclavo. Y el que lo estaba vendiendo se puso a reír, bueno, te lo vas a llevar, pero ya dijo que no va a trabajar. Así que págamelo, es tuyo. Y el hombre lo compró. Y cuando Joe llega a la hacienda, el señor lo montó en uno de los carruajes de ellos y lo llevaron a la hacienda. Iba entrando así por la hacienda afuera del pueblo, y cuando Joe llega, el dueño de la hacienda, que ya era también dueño de Joe, le dice, Joe, le mostró una casita que estaba así debajo de unos árboles, tenía unos caminos de piedra, muy bonita. Joe, esa es tu casa, allí vas a vivir. Y entonces Joe se sorprendió. Y le dijo, gracias Señor, pero ya usted sabe, no voy a trabajar. No voy a trabajar. Y el Señor se sonrió, le puso el brazo encima del hombro y yo estaba extrañado, porque los señores, los dueños de los esclavos no hacían eso. Y él le dijo, Joe, yo sé que no vas a trabajar. Yo te he comprado para que seas libre. Te he comprado para que seas libre, Joe. Para que ya no tengas esa angustia de que no vas a trabajar. Aquí puedes vivir en libertad. Allá está tu casita. Si quieres casarte, te casas. Vives en libertad. Y entonces Joe, cuando lo mira, que escucha eso, cayó de rodillas delante del Señor, del que era su dueño, del que era su amo. Y cayó de rodillas, abrazó sus piernas. Y el Señor le dijo, no, tú no tienes que hacer esto. Sí, Señor, déjeme hacerlo. Por lo que usted está haciendo por mí, le prometo que voy a servirle a usted toda mi vida. Libre, en libertad. No como esclavo. Quiero servirle por lo que usted ha hecho por mí. ¿Sabes que esa historia de Joe nos recuerda, refleja exactamente lo que Jesús hizo por nosotros? En esa gran subasta del pecado, donde estábamos nosotros como esclavos de Satanás, Jesús vino a decir, yo lo voy a comprar, voy a pagar el precio. Y no fueron las 30 monedas de plata que le dieron a Judas, eso valía Judas, el precio de un esclavo en los tiempos de Jesús. 4 meses de salario. El precio de Jesús era su propia vida, su propia vida. Y ese fue el precio que pagó por nosotros. Y luego que aceptamos a Cristo, Él nos dice, ahora eres libre. No tienes tú que servir más a la esclavitud del pecado. Hermanos, amigos, debemos ser como Joe, caer a los pies de Cristo y decirle, Señor, gracias. Y te vamos a servir, te voy a servir el resto de mi vida, a obedecer, a servirte, a seguir tus caminos, a ser obediente, a estar cada día más lejos del pecado. Eso se llama santificación. Que Dios te bendiga, mis hermanos queridos, mis hermanos y amigos. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti en este sábado hermoso, que podamos disfrutarlo. Mañana nos vemos, que tenemos el culto, yo predicaré, ya mi garganta está mucho mejor para predicar el tema de mañana, que habla acerca del discipulado, ser discípulo, la diferencia entre un miembro y un discípulo de Cristo. Gracias a Jesús por su libertad, por su salvación, por su perdón y por librarnos de la influencia del pecado. Vamos a orar para despedirnos. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo amado para venir a ocupar nuestro lugar y morir por nosotros para darnos la salvación y ser nuestro modelo para imitarlo en el proceso de santificación. Muchas gracias, Señor,
Queremos servirte como hijos tuyos, libres de la esclavitud del pecado. Que tu Espíritu Santo siga en nosotros haciendo la obra de transformación, de crecimiento, de madurez espiritual. Y que la estatura a la que debemos nosotros medirnos es la estatura de Cristo, no la de los demás hermanos. Ni medir la estatura de los hermanos con la nuestra, sino ayudarles a crecer y juntos crecer hasta llegar a la estatura de Jesús. Bendícenos, Padre, y danos un bonito y bendecido sábado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que pasemos un sábado muy bonito en adoración al Señor. Dios te bendiga abundantemente.